Ok, pongan allí en sus notas la mente y la gracia, ok. La mente y la gracia. Hola Gina, un abrazo grandotote Gina para ti. Porque, ¿por qué ahora vamos a arribar un poquito con la mente y la gracia? Porque, escribe ahí en tus notas, la revelación de la gracia de Dios, provoca una transformación total o debe de provocar una transformación total en nuestra estructura pensante, ¿ok? Vuelvo a repetirlo. La revelación de la gracia de Dios provoca una transformación absoluta y total de nuestra estructura pensante. Es más, estaba yo meditando en esto hace un ratito y me acordé del primer tiempo cuando conocí al Señor y empecé mi caminar en el Evangelio y me di cuenta, ahorita puedo tener un diagnóstico más claro. Obviamente en ese tiempo había muchas cosas que no entendía, pero ahora puedo entender, fíjense, que cuando uno entra y no conoce mucho de Dios, no conoce uno prácticamente a Dios nada, la verdad, más que el Señor nos dio vida, que no lo entendemos, pero nos dio vida y por eso respondimos a Él y Él entonces viene a habitar en nosotros. Fuera de eso prácticamente no conocíamos nada y luego de eso algunos de ustedes como yo, o gracias a Dios cada vez menos sucede, pero en ese tiempo prácticamente ingresabas, y lo digo con respeto, ya saben, no es crítica, es diagnóstico. Y entonces en aquel tiempo yo recuerdo que lo primero, después de que recibes a Cristo y el mensaje del Evangelio, prácticamente ingresas a la religión evangélica. Amén. Entonces, entras a la religión evangélica y voy a decir algo, y sucede algo que hasta ahorita estoy entendiendo. La mentalidad, fíjense, la mentalidad que nosotros traíamos en el sistema del mundo, cuando venimos a la religión, no choca tanto. A lo mejor choca en algunas costumbres o en algunas formas. Puede chocar también a lo mejor porque es religión, choca un poco en el lenguaje. Tenemos un choque, fíjense, en la vestimenta. Tenemos hasta un choque muchas veces, cuando entras a la religión, ¿vale? Estoy hablando de cuando una persona acepta a Cristo y después de eso es introducida a la religión. Entonces tienes un choque externo con tu vestimenta probablemente, porque por ahí ya te empiezan a enseñar que aunque Dios te ama, pero no le agrada tanto cómo vistes, ¿no? Entonces Dios te ama, pero no le agrada tanto cómo te estás peinando. Dios te ama y si eres mujer no le agrada tanto que te cortes tanto el cabello, entonces te lo debes dejar largo. Tampoco te tienes que pintar tanto, porque sí te ama Dios, pero no le gusta mucho que te pintes demasiado. Y entonces esa parte es la que choca, pero no choca tanto muchas veces en la forma de pensar. O sea, una persona, de hecho, puede permanecer en la religión toda su vida sin haber una renovación de la mente. ¿Por qué? Porque la religión, fíjate, la estructura pensante de la religión, lo voy a decir así, y la estructura de pensamiento del mundo tienen muchas similitudes. Repito, la estructura de pensamiento de la religión y la estructura de pensamiento del mundo tienen muchas similitudes. Y de hecho, por eso es que uno permanece y uno opera muchas veces de igual forma. Aunque ya estás en el cristianismo, ya eres salvo de hecho, pero estás en el cristianismo, no entiendes muchas cosas de la verdad. Por eso no hay verdaderamente, muchas veces, no hay un cambio que diferencie ya tu vida de la vida de lo que se vive en el mundo. O sea, no hay en el fondo de la estructura pensante muchas diferencias. ¿Y a qué me voy a referir? A que algo que tiene que suceder en los hijos de Dios, chicos, y esta es una gran encomienda. Esta yo creo que era la gran preocupación apostólica y la gran ocupación apostólica. ¿Cuál era?
no solamente predicar al Cristo que tenían ellos que recibir, sino participar de la renovación de la mente de los hijos de Dios para que toda la riqueza de Cristo operara en ellos. Y entonces ellos, en ese renovar la mente, empiecen a caminar en la estructura, voy a decirlo así, en la estructura pensante del reino de Dios, que es la mente de Cristo. Y algo que es fundamental en la estructura de pensamiento del reino es la gracia. Entonces, por eso, yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, entonces les digo que yo estaba recordando cómo inicié en Cristo, cómo es que mi vida iba normal, o sea, ya había yo aceptado a Cristo, ya asistía a una iglesia, y la verdad es que mi vida empezó a ser transformada cuando me enfrentó el Señor a unas experiencias, voy a llamarlas así, discúlpenme por la manera de expresarlo, pero así le voy a decir, para tratar de transmitirte lo que me sucedió. Ojo, ninguna experiencia personal es el evangelio, quiero dejarlo claro. O sea, lo que yo he vivido no es exactamente ni es lo que tú tienes que vivir. Tampoco mi experiencia ni mi testimonio es el evangelio, ni el tuyo tampoco. Pero lo que sí vemos es que en nuestras experiencias y en la formación de Cristo en nuestra vida, por supuesto, que a través de nuestra vida siempre se mostrarán aspectos verdaderos del evangelio de Cristo, porque el Señor nos está formando. Entonces, yo recuerdo que ya tenía yo un tiempo en Cristo, caminando en Él, y recuerdo perfectamente que mi vida, cuando empezó a ser transformada, fue cuando tuve unas experiencias brutales con la gracia de Dios. Amén. O sea, Dios me enfrentó a la gracia de una manera impactante, como de frente, así, pum, como cuando chocas con algo muy duro y ¡pam! Me enfrentó con la gracia. Y en algunas experiencias que tuve, que me dejaron claro, escuchen esto, que me dejaron clarísimo que todo era de Él, todo era por Él, y todo era para Él. Y esas experiencias que tuve, que se nota que Dios tenía la intención de mostrarme que ahora había que empezar a cambiar una mentalidad, porque la gracia opera contra el sistema pensante de este mundo. Amén. Dice la pastora Noelia, la mente de Cristo ya está en nuestro espíritu, pero tiene que ser edificada una mentalidad de reino en el alma para operar como Él. Exactamente así mero. Eso es lo que queremos que tú y yo entendamos, porque si no, fíjense, si no es edificada una mentalidad de reino, el alma no va a poder operar, porque el reino son verdades, son principios. El reino es una cultura que opera desde el espíritu. De hecho, el reino es una cultura espiritual que ya tenemos dentro y que está diseñada para manifestarse. Es el reino de Dios. Reino de Dios, por eso tiene que ver con realidad en el espíritu, chicos. O sea, el reino de Dios no es algo que va a bajar o que va a venir, sino el reino de Dios es algo que se manifiesta de dentro de nosotros, porque es la realidad que vive nuestro espíritu. Amén. Eso está maravilloso. Se oye agresivo el sonido, aunque le baje el volumen. Ok. Probablemente es porque estoy usando un micrófono y a lo mejor por eso se oye más fuerte. Voy a tratar de hablar más quedito, ¿vale? Ok. Entonces, y sirve que me canso menos. Lo que pasa es que luego exagero. Entonces, es importantísimo, fíjense, es importantísimo que nosotros podamos, ya sé, me lo voy a bajar más de aquí, permítanme. A ver si por aquí. Ahí está, un poquito más abajo.
Entonces, fíjense, hoy vamos a aprender cómo la gracia, como lo acabo de decir, ¿acá se escucha bien? Ah, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Entonces, bueno, a lo mejor es el dispositivo que luego suele suceder. Entonces, la revelación de la gracia, escriban allí, la revelación de la gracia de Dios provoca una transformación absoluta de nuestra estructura pensante. Entonces, la gracia, escribe allí, es indispensable, es fundamental para operar correctamente en el reino, en la manera en que opera el reino de Dios. No es, la gracia, escribe allá, no nos lleva a modificar nuestra forma de pensar, sino que realmente cuando la gracia nos es revelada, no solo modificamos, sino que la gracia nos lleva a morir a la estructura de pensamiento que teníamos, a la nueva estructura que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros llevamos esto a un plano, a ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo es que la gracia opera en nuestra mente para la formación de Cristo? Escribe esto, miren, mientras más se nos revela la gracia de Dios, mientras mejor la entendemos en el Espíritu, mientras más luz tenemos de su gracia en nosotros, lo que sucede es que más nuestra mente natural morirá y más operaremos, seremos más exactos en operar en la mente de Cristo. Amén. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso. Por ejemplo, hay aspectos que, escribe esto, hay aspectos que hay aspectos de nuestra mente natural que se oponen a la revelación de la gracia de Dios. Y estos aspectos que se oponen a la revelación de la gracia fueron aspectos que fueron formados en nosotros desde que fuimos pequeños. Algunos de esos aspectos, de hecho, son fundamentales, fíjense lo que voy a decir, son fundamentales para operar en el sistema de este mundo, ¿no? Vamos a mencionar algunos, voy a dar unos ejemplos para que veamos cómo la gracia, y esto, a ver si puedo explicarlo bien, porque la gracia, bueno, lo voy a decir antes de empezar a explicar todo esto para que quede bien clarito. Pon ahí en tus notas. La gracia no nos deja inoperantes en este mundo. La gracia no es un camino de apatía. La gracia no es un estado de inoperancia. La gracia no es un estado de solamente esperar y de dejar que Dios lo haga todo. No, eso no es la gracia. La gracia es, escribe allí, es otra tecnología que Dios metió en nuestro espíritu para que entendida en nuestra estructura mental correcta, o sea, en otras palabras, para que nosotros en esta mente de Cristo que ya tenemos y que opera la mente de Cristo en gracia, escuchen, la mente de Cristo opera en la gracia de Dios, nosotros en este mundo seamos más efectivos, más productivos, que lo que hagamos tenga sentido eterno, amén. Dejando claro esto, ¿por qué? Porque acuérdense que ya comenté que muchas veces se llega a pensar que la gracia como que nos desactiva, ¿no? Como que la gracia es dejar que Dios haga todo y bueno, pues ahí Dios dirá, ¿no? Ahí Dios sabrá, ahí al tiempo de Dios, ahí Dios tiene todo bajo control. ¿Han escuchado todo eso? Todo está bajo control, ahí Dios dirá, al tiempo de Dios. Y ese no es el sentido correcto de la gracia, porque el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por esa gracia es que yo he hecho mucho más que otros que se jactan de lo que han hecho, pero lo que he hecho no he sido yo, sino la gracia de Dios, ¿ya vieron? La gracia de Dios que opera en mí. ¿Por qué? Porque la gracia opera en el reino de Dios no para desactivarnos, sino que la gracia opera en el reino de Dios, escuchen esto, para que nos movamos como Dios se está moviendo,
para que operemos en lo que Dios está queriendo en tiempo presente, en tiempo real. Y la gracia que en Cristo y de la cual Cristo está lleno de gracia y de verdad, era la que permitía que Jesús viera lo que el Padre hacía y él mismo lo hacía. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Su papá no era un capataz, nuestro Dios Padre no es un capataz, ni era un legalista el que Jesús tiene como padre, ¿no? Pues es el Dios de gracia y de amor. Entonces, pero esa gracia hacía que en Jesús operara de una manera extraordinaria, efectiva, en un alto nivel, obviamente, en el más alto nivel de operatividad en la tierra, y que los discípulos lo identificaron y dijeron, wow, este hombre está lleno de gracia y de verdad. Qué importante es entender eso. Sin embargo, hay aspectos de nuestra mente natural que se oponen a la revelación de la gracia de Dios. Uno de ellos, escribe allí en tus notas, entonces uno de ellos es la concepción meritocrática. La concepción meritocrática, ¿ok? O sea, en otras palabras, la meritocracia. Tú y yo y muchos de los que estamos aquí sabemos el efecto, por ejemplo, de la meritocracia en la operatividad de la iglesia. Hemos experimentado el daño que han ocasionado las jerarquías dentro de la iglesia. De hecho, las jerarquías dentro de la iglesia han ocasionado que la iglesia funcione más. Funcione mal. Ha ocasionado que la iglesia funcione mal, que en vez de que en la iglesia haya un desarrollo de cada uno de los miembros, muchas veces se ha notado y el efecto de la meritocracia es que no desarrolla a los miembros, no desarrolla a los hijos de Dios. Acuérdense, los apóstoles y los entendidos y todos nosotros, desde hace 2000 años que el Señor nos ha revelado su evangelio, hemos entendido que esto se trata de que todos lleguemos. Esto no se trata de que algunos sobresalgan y algunos lleguen y algunos disfruten y algunos cumplan lo que Dios tenía preparado y planeado, sino esto se trata de que la iglesia es un cuerpo y de que todos lleguemos. O sea, ¿qué es la meritocracia? Porque metí la palabra jerarquías. Es que escribe allí, la meritocracia son las jerarquías conquistadas por el mérito. Repito, son las jerarquías conquistadas por el mérito. Entonces, ¿qué pasa? Nada más como ejemplo, muchas veces ustedes saben que una persona, el Señor le salva, viene a la congregación y muchas veces tiene estructuras mentales que la llevan a pensar que así se opera en el reino de Dios. Buscan una posición, buscan un lugar, buscan un reconocimiento, buscan algún beneficio que les dé autoridad o alguna posición que les dé poder. Y entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿de dónde surgió eso? ¿Fue el diablo? ¿Quién le enseñó eso? Nosotros no le estamos enseñando eso. No, eso es, escribe ahí en tus notas, eso es algo que está allí en la mente natural y que fue construida esa persona y todos nosotros, tú y yo también, desde pequeños, en una operatividad que tiene que ver con la meritocracia. Jesús mismo escribe allí, dice Sara Soria Jay, en la Congre Iglesia Avance aquí en Indianápolis estamos aprendiendo de la mente de Cristo. Es maravilloso, sí, extraordinario. Chic Pérez, la gracia de Dios mismo, algo más decía que ya se me fue. Saludos, mi buen Víctor, un abrazo. No se olviden de compartir. Dice, déjenme ver si la encuentro. Ya no la encontré, pero ahorita vemos. Ok, entonces vamos a ver cómo Jesús también encuentra este pensamiento y veamos qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, cómo Él desarticula este pensamiento. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, si estamos todos aprendiendo esto y si estoy enseñando correctamente y si me expliqué, ¿por qué los discípulos le están preguntando al Señor quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué le están haciendo esa pregunta? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de ellos? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Oye, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, ayúdenme. Yo sé que ustedes son súper inteligentes, claro que sí, sabios, tienen la mente de Cristo. ¿Por qué es que ellos le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y fíjense lo que hace Jesús, extraordinario. A ver, pero no me han contestado. ¿Por qué ellos están pensando eso? Fíjense, están caminando con Jesús, están viendo a Jesús cómo actúa, están tomando un ejemplo extraordinario de Jesús en la vida diaria, en la vida práctica. Sin embargo, ellos están viendo, como lo dije, lo retomo, están viendo un nivel de operatividad de una persona que de hecho está operando como no lo hace el mundo y como no lo hacía nadie que ellos conocieran. Ellos están viendo qué manera de servir, qué manera de entregarse, qué manera de amar a las personas. Ellos están viendo su compasión, están viendo su amor, pero ojo, ellos están viendo eso, pero su mente no está siendo renovada, su mente tiene una estructura que si Jesús dice, fíjense, si Jesús dice, esto se trata de un reino, porque Jesús predicaba el evangelio del reino, fíjense, el evangelio del reino, cuando ellos escuchaban la palabra reino, entonces inmediatamente lo equiparaban al concepto humano o a la forma humana de lo que es un reino. Y en la forma humana de lo que es un reino, nosotros lo hemos visto, aunque ahora ya no hay tantas figuras monárquicas en el mundo, pero aún las que quedan, nos damos cuenta que si algo se ve en un reino humano y terrenal, son jerarquías. Entonces, ese es al punto que quiero llegar. Ellos, aunque estaban frente a Jesús en su estructura mental, ellos tenían, cuando escuchan reino y el reino del que Jesús hablaba y predicaba, exacto, ellos creían, gracias Pastor Wilmar, un abrazo grande hasta la bella Colombia. ¿Ellos qué pensaban? Pues inmediatamente, gracias Pastora Noelia, más específicamente en el gobierno romano, exacto. Ellos tenían presente el imperio romano, entonces ahora ven sí al rey, al Señor Jesús, hablando de un reino, entonces inmediatamente su mente, ya vieron, la estructura formada en ellos, los lleva a decir, bueno, entonces, como todo reino, hay personas mayores, hay personas con más jerarquía y hay personas con menos jerarquía. ¡Wow! Increíble, ¿no? O sea, de hecho, no es increíble, eso es normal en la mente natural. Jesús le dice, hey, tranquilos, tranquilos. ¿Qué es lo que hace? Versículo 2. Llamando a Jesús a un niño, estamos en Mateo 18, versículo 2. Fíjense, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. O sea, rápidamente, ojo, rápidamente el Señor busca desarticular ese pensamiento, porque el reino del que el Señor está enseñando y que está manifestando no tiene que ver, escriben, con meritocracia. No tiene que ver con meritocracia. La religión sí. La religión, de hecho, por operar en meritocracia, ya lo dije, construyó jerarquías, construyó niveles, ¿no? Tiene a sus ungidos y a sus elegidos y a sus especiales. Tiene también a los que solamente están para lavar los baños y solamente les corresponde lo que también la religión considera como menor, ¿no? Porque la religión estableció esto es menor, esto es mayor, esto es más importante, esto es menos importante. Fíjense, todo eso, repito, viene de no desestructurar la mente natural y por eso requerimos un entendimiento de gracia. Chicos,
La gracia es fundamental que el Señor no la revele. La gracia no la aprendes. Voy a dejar esto también. La gracia no la aprendes en un curso. La gracia es la vida de Cristo. Y aquel, fíjense lo que voy a decir, y aquel que está viviendo la vida de Cristo y que está descubriéndola cada vez más, inevitablemente el Señor lo va a llevar de gracia en gracia, de gloria en gloria. Te irá mostrando cómo la gracia, vuelvo a decirlo, ya lo dije la semana pasada, no es una doctrina, no es un curso que tengo que tomar. Es que tengo problemas porque no he tomado el curso de la gracia. No, la gracia es la propia vida de Cristo operando a través de nosotros. Entonces, aquel hijo de Dios, hija de Dios, que está operando que está disfrutando la vida de Cristo y esa vida se está incrementando, eso lo que produce es cada vez más un mayor entendimiento de gracia, porque nos damos cuenta, escuchen esto, nos damos cuenta precisamente que Cristo opera en gracia, siempre está operando en gracia. Es la manera, es la forma de manifestar su vida y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene a través de nosotros. Eso es extraordinario. Entonces, fíjense, ¿qué hace el Señor para desarticular el pensamiento meritocrático? Versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, Pastor Wilmar. Dice, no es el barro, amén. No es el barro, es el tesoro. El otro día compartí de eso y esa palabra estuvo el mes pasado todo el tiempo, de verdad, en mi cabeza por muchos aspectos, pero no es el barro, chicos. Es el tesoro que hay adentro. Es el poder de Dios. Es la gloria de Dios que Él quiso depositarla en ti y en mí, que somos barro, tan frágiles como el barro. Mirna Jiménez, allá de Oaxaca, dice, la gracia no se aprende, se experimenta. Ese es el punto. Gracias, me ayudaste. Se experimenta por la vida de Cristo en nosotros. Quien experimenta la vida de Cristo no lo deja como Cristo, esa cosita que entró a mi corazón y está por ahí escondida y a Cristo lo tengo por allí. O sea, no es la gente que no tiene a Cristo así, las personas que no tienen a Cristo así, sino que están experimentando su vida. Te voy a decir, lo que van a ver como manifestación es gracia de muchas maneras. Es maravilloso. Me encanta eso, me encanta que podamos entenderlo así, familia, chicos. ¿Por qué? Porque todo esto es vida, no lo olvides, ¿eh? Esto es vida, esto no es lo que aprendemos en el Instituto Bíblico, ni es lo que aprendimos en la Universidad Teológica. Es que esto yo lo sé porque soy maestro en divinidades no. Esto, la gracia, no nos la enseña un teólogo ni un libro. La gracia nos la revela Cristo y es la manifestación práctica de su vida aquí en la tierra. Eso es glorioso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él pudo haber pensado, bueno, estos necesitan una clase de gracia. Vénganse, les voy a enseñar, tráiganse sus cuadernos. No, es práctico el Señor Jesús, y dice, y entonces les enseña, ¿ya vieron? Les enseña gracia, les enseña gracia de una manera práctica. ¿Qué es lo que hace? Llamando Jesús a un niño, lo pone en medio de ellos y le dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y usé este ejemplo de este pasaje porque aquí todavía no está hablando de servicio ni de nada. Escuchen esto. Está hablando de cualquiera que se humille. Toma a un niño y habla de humillación. ¿A qué se está refiriendo? Escribe en tus notas. Es que, escuchen esto,
quien ha entendido gracia, quien cuando se nos está revelando la gracia y cada vez más nos damos cuenta, escuchen, que todo lo que pasa, todo lo que sucede, es más, voy a decirlo así, y aún todo lo que hicimos y que la gente te aplaudió y dijo, oh, usted qué bueno es para eso, de verdad, ¿qué hubiéramos hecho si usted no hubiera venido? ¿Qué hubiéramos hecho? Gracias a Dios por su vida, ¿no? Y hay gente que hasta exagera, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía un pastor que su mamá, cuando era el cumpleaños del pastor, pasaba la viejecita, la madre, y decía, este es mi hijo, que yo lo crié, y miren ahora cómo nos está bendiciendo. Y salía por ahí otra persona y decía, benditos, voy a decir algo, no es grosería porque es verdad, benditos los pechos que lo amamantaron, pastor. Entonces ya, esto es una locura. No, cuando la gracia se nos revela, cuando se nos va revelando, nos estamos dando cuenta cómo todo es por Él. Lo que sucedió, lo que pasó, lo que hicimos, lo bueno que se manifestó. Es más, entre más vamos creciendo en la vida de Cristo y vemos cómo opera el Señor, más entendemos la gracia y más comprendemos que todo es por Él. Y esa, escucha, y ese es el camino, y esa es la ruta de la verdadera humildad. La verdadera humildad no es producto del alma no formada. La verdadera humildad es producto de la correcta revelación de lo que es Cristo en nosotros y de lo que somos nosotros en Él. Entonces, cuando tú sabes que todo forma parte de Él, entonces, ¿por qué puso a un niño? También por esto, porque el niño en el sentido, escuchen, de que un niño depende totalmente de sus padres, totalmente, dependencia total, escribe, es humildad. Si de hecho el gran problema que tenemos los hijos de Dios es que no dependemos totalmente de Dios, ¿no? Seamos honestos, ¿cuántas veces primero tenemos nuestro plan A, B, C, D, y cuando se nos acabó hasta la Z, es cuando volteamos y decimos, Señor, ¿me ayudas, por favor? Señor, es que mira, ¿qué crees? Tomé este camino y no sucedió bien. Caminé por allá hasta otra opción y tampoco sucedió bien. Es que el Señor no nos diseñó, no estamos diseñados, escuchen, no estamos diseñados, voy a decir esto de esta manera, escuchen esto, no estamos diseñados para dar un paso separados de Él. Lo vuelvo a repetir, no estamos diseñados para dar un paso separados de Él. Es en el diseño divino, el hombre nuevo que está dentro de ti, que eres tú y que soy yo, el hombre nuevo en Cristo está diseñado para depender totalmente de Dios, para no dar un paso ni un movimiento separados de Él. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Es imposible experimentar la gracia y no ser transformado. Exactamente. Por eso yo decía hace un ratito, cuando experimentas la gracia, a mí en mi caso, ¡pum! Unos golpes de gracia donde Dios me dijo contundentemente, a ver, Jorge, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces eso, ¡pum!, te pone en una posición natural de humildad, porque todo el reconocimiento es para Él, porque toda la gloria es para Él. Y entonces surge un deseo profundo de que Él sea exaltado, de que Él sea reconocido, de que Él sea levantado, un deseo profundo de que Dios siga a través de nuestra vida manifestando toda su gloria, todo su amor, toda su gracia. Eso es extraordinario. Entonces, a eso se está refiriendo el Señor. El Señor está dando el ejemplo natural de lo que es gracia. Un niño que depende de sus padres, ¿no? Un niño que descansa en papá. Así es. Gracias, Pastora Noelia. Es un niño que está seguro en los brazos de su padre. Qué maravilloso. Un niño
que sabe que el sustento está asegurado. ¿Por qué? Porque es papá, es Él. Jesús se lo dijo a los discípulos ansiosos, ¿verdad? ¿Y qué comeremos? ¿Y qué vestiremos? Y el Señor le dice, oigan, tranquilos, tranquilos, cuidado con la ansiedad, chicos, Por cierto, cuidado, este mundo se mueve en muchísima ansiedad. Cuidado con eso, porque la ansiedad enferma la cabeza, el psique, y no solo el psique, sino el bios, te enferma la cabeza, en los dos sentidos, en los pensamientos y en lo natural, te provoca enfermedades. Cuidado con la ansiedad, pero la gracia, de nuevo, es maravillosa cuando tú empiezas a ver a este Dios de amor, de gracia infinita, que no tiene que ver nada con nuestro mérito, sino que nuestra vida, vamos a llamarle así, depende del mérito, pero de Cristo, porque es su mérito nuestro favor, es su logro lo que se ha aplicado a nosotros para que el Padre nos vea de una manera hermosa, extraordinaria, y nos ame, y nos reconozca como sus hijos. Es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Así es, toda la honra, dice Marilu Castillo, y toda la gloria sea para Él, es para Él, porque todo lo que produce nuestra vida, correcto, lo que vale es Cristo, amén. Así es, gracias Pastor Wilmar, dice, al tomar de su plenitud hay descanso, por supuesto, por eso pone al niño. El niño seguramente lo pone en medio, y aunque está en medio, y fíjense, aunque está en medio, y es el punto central de todos, él está tranquilo. Él no dice, caray, yo soy el centro. Caray, a ver, ahora, ¿ya vieron? Háganme caso. ¿Por qué? Porque Dios me puso en el centro de ustedes. Yo soy muy importante para ustedes. No, seguramente ese niño, el Señor Jesús lo pone en el centro, y seguramente hasta el niño abajo saca sus canicas, ¿verdad?, de su bolsa, y se pone a jugar en medio de ellos con la total y natural humildad de que él no se está sintiendo importante. Él está seguro, él tiene paz, porque seguro no agarró un niño extraviado. Seguro ese niño tenía a sus padres por allí, y mientras los papás, como sucede, ¿no?, el niño voltea y ve al papá o ve a la mamá, y él está tranquilo. Y que nosotros vivamos así, chicos, disfrutando a papá. ¿Dónde está papá? Está dentro de nosotros. ¿Nos ha dejado? Jamás. ¿Está alejado de nosotros? Nunca. ¿Está enojado con nosotros? Tampoco. ¿Cómo nos ve? Como su hijo amado. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su hijo. Y mi futuro está asegurado, como tú y yo buscamos que el futuro de nuestros hijos, en lo natural, sea lo más correcto posible. Así es, gracias, el niño vive en libertad. Gloria Antunes dice, la ansiedad es del diablo, cochino diablo, Víctor Hugo dice, la gracia tiene que ver con la voluntad del Padre de vernos como hijos. Exactamente. ¿Por qué nos ve como sus hijos? Nos ve como sus hijos porque esa era la voluntad. ¿Sabes quién quiso eso, Víctor? ¿Saben, chicos, quién quiso vernos como hijos? El Padre. Y estableció un camino perfecto para que eso sucediera. Un camino exacto, que no hubiera falla, para que nunca nosotros tuviéramos la incertidumbre de seré o no seré, me amará o no me amará, sino vivamos en la seguridad que nos da el amor del Padre y crezcamos en la identidad de hijos amados. Oigan, eso es extraordinario, eso es maravilloso. El día lunes en el discipulado decíamos que o no sé si el lunes o el viernes, no, hacia el lunes, esa identidad de hijos y esa seguridad del amor de Dios vence cualquier temor. Es poderosísima, escribe en tus notas, es poderosísima la gracia contra el temor. Cuando tú te has dado cuenta que has sido llamado por Dios, no por ti. Amado por Dios, no porque tú se lo pediste. Tú no le pediste que te amara. Si tú respondiste, le dijiste, Señor,
te amo, es porque Él ya te había amado primero y te lo mostró enviando a su Hijo para depositar su vida en ti y resucitarte, porque un muerto no puede responder. Miren, la salvación es unilateral, es Dios el que te salvó. Tú y yo no tuvimos que ver nada con eso. Si tú y yo estamos en Cristo, fue por Él. Muertos no podíamos responder. Si respondimos y dijimos, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, pues fue porque nos dio vida. Entonces, ya que nos dio vida, fue que lo vimos, lo oímos, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos, totalmente, no medio muertos, muertos y medio, más muertos que el muerto. Allí nos dio vida y cuando nos da vida, entonces podemos responder, si no nadie puede responder. Es una mentira, tenemos que hasta ese principio de salvación tiene que ser bien establecido en nuestra mente, porque por ahí de repente pensamos que nosotros fuimos los que lo buscamos, ¿no? Que nosotros fuimos los que porque lo anhelamos es que Él nos salvó. Que nosotros éramos como que ya éramos buenos, por eso Dios me rescató. Y yo era bien bueno, ayudaba a todos y yo pues, por eso me rescató el Señor, porque yo desde chiquito, es más, estuve a punto de ser padrecito, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, yo casi iba a ser monja, pero bueno, el Señor me rescató. O sea, en otras palabras, pareciera como si Dios hubiera encontrado alguna virtud de nosotros. Miren, sin Cristo estamos muertos todos. Hagamos bien o hagamos mal, sin Cristo está muerto todo el mundo. Por eso, la salvación fue por gracia. Porque fue una decisión de la voluntad de Dios. Es Dios decidiendo, queriendo. Ahí sí vamos a ponernos románticos. Es porque Él te quiso amar. Porque así Él lo hizo. Y entonces te amó y lo manifestó y te dio su vida. Maravilloso. Por gracia somos salvos. Amén. No pudo estar a salvo porque estaba dentro del arca, su gracia. Noé pudo estar a salvo porque estaba dentro del arca. Su gracia nos mantiene a salvo porque estamos en Él. Qué maravilloso ejemplo, ¿verdad? Exactamente, ahí está. ¿Dónde estamos tú y yo? En su gracia, disfrutando su gracia, creciendo en ella, viendo cómo esa gracia nos hace personas. Quiero reafirmarlo, escucha, esa gracia permite que seamos personas con una productividad extraordinaria, porque no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Nos permite operar en unos niveles que no se puede humanamente, pero que por la gracia de Dios lo podemos manifestar. Y el mundo se beneficia de esta vida tan extraordinaria. Amén. Entonces, dice Mirna, nada se trata de nosotros. No tuvimos ni tenemos que ver en que Dios nos haya dado su vida. Exactamente, no se trata de nosotros. ¿Podemos establecer eso hoy? No sé de cuántas cosas hoy tú te acuerdes o te olvides, pero no te acuerdes de esto. No tuvimos nosotros nada que ver en que tengamos la vida, en que Cristo esté impartido en nuestra vida. No tuvimos nada que ver en participar ahora de este nuevo pacto. No, el nuevo pacto no participas tú porque eres bien entendido. No, el nuevo pacto es una administración de gracia para la iglesia que Dios estableció por gracia para que tú y yo pudiéramos disfrutar este nuevo pacto de gracia extraordinario y maravilloso, y no tuvimos que ver nosotros absolutamente nada, sino que nosotros somos beneficiarios en todo de este pacto maravilloso, ¿no? Extraordinario. Ok, entonces la concepción escribe allí de meritocracia. La meritocracia en la mente tiene que ser desarticulada, porque la gracia, la gracia le pega a la meritocracia. Amén. Por eso a las religiones les cuesta trabajo. Yo me acuerdo que alguna vez hablaba con unos amigos, testigos de Jehová, y ellos sí decían, ay, si no tan fácil, así tan fácil, nada más porque el Señor te lo dio. No, dice, uno de ellos me dice, ¿cuántas puertas ha tocado usted? ¿Cuántas puertas? Y yo dije, caray, pues sí he tocado algunas, ¿no? Pero estos me ganan, estos se han tocado más puertas. Dice, ¿cuántas puertas? ¿Cuántas puertas? Y yo decía, wow, bueno, la meritocracia perfectamente insertada, fíjense,
la meritocracia perfectamente aceptada en la religión. Todas las religiones, en su sistema pensante, funcionan en meritocracia. El reino de Dios no. El reino de Dios opera en gracia, porque es el Hijo operando a través de nosotros. Y toda la gloria es para el Hijo. Aquí por ejemplo, tampoco los ministerios, chicos. No, es que yo ya soy apóstol. Es que yo soy profeta. No, a ver, espera. Los apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, todos ellos, al igual que nosotros, formamos parte de un mismo cuerpo. Claro, ellos tienen una función muy importante, pero también la de los santos es muy importante, aunque no se tenga un oficio ministerial, la obra que tienen que hacer los santos, ¿sí saben cuál es? Es la poderosa, maravillosa obra del ministerio. O sea, los santos, todos tenemos la misma misión. No tiene que llegar alguien a decirte, hey, yo te levanto como pastor para que tú hagas algo. No necesita nadie venir a decirte, hey, yo te levanto como apóstol para que tú te levantes y digas, voy a ir a predicarle a la gente. No necesitamos eso. Eso lo hizo la religión. Eso la religión lo estableció. Entonces la religión, por eso, hasta que a la persona no se le da un rango, no se le da una posición, no funciona. Ese es el problema de ese sistema pensante que viene desde el mundo estructurado, pero se inserta en la religión. En la iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo opera en la gracia de Dios. Jesús pagó la sangre por todos de igual manera. Gracias, Leo. Así es. Por todos. Pagó el mismo precio. Qué maravilloso. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto y se nos ha dado la encomendada la palabra de reconciliación a todos. Exacto. ¿Quiénes operan en el ministerio y en la palabra de la reconciliación? Todos. ¿Ya vieron? Qué maravilloso, ¿no? Y aquí gracias por todo lo que están poniendo porque nos enriquece. Y yo sé que los que después van a ver esto, les va a servir. ¿Verdad que Leonel dice, se oye muy bien? Gracias, Leo. Leo fue el que nos sembró este micrófono. Así que bien, pues por esa. Thank you. Ok. Otro problema que hay, escribe en tus notas, otro problema que hay en la mente natural y que la gracia choca con él. Y ya voy a terminar nada más Híjole, a ver si lo logro terminar. Le voy a echar velocidad. Así que pongan mucha atención. ¿Cuál es otro problema que tiene la mente natural y que la gracia choca con él? Escribe allí la justicia humana. Los conceptos aprendidos de justicia. O sea, la justicia humana. Esa justicia humana terrible. O sea, la manera en que el hombre va creando su bondad, la manera en que el hombre va creando su santidad, su perfección. Amén. La manera en que el hombre, fíjense, la manera en que el hombre va alcanzando la autojusticia, así es, la manera, gracias pastora, la autojusticia, la manera en que el hombre va alcanzando sus niveles de perfección, de santidad, de bondad, y él mismo crea un camino en donde pretende agradar a Dios. Esos conceptos aprendidos, ¿no? De justicia personal, la autojusticia, ese es un problema que tiene que ser desarticulado. La gracia es fabulosa, es maravillosa, porque la gracia desarticula este daño allí que hay y nos permite, por eso dije yo, la gracia es indispensable para la renovación de la mente, porque esto tiene que ser sacado, esto tiene que ser desarraigado de nosotros para que podamos operar en la verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Qué maravilloso. Miren, vamos rápidamente a Lucas, capítulo 18, rápido, Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 9, ¿vale? Lucas 18, versículo 9, rápido todos. Y dice, fíjense, otro ejemplo, vamos a ver cómo hizo Jesús acá. Vamos a ver qué es lo que Jesús enseña para desarticular
toda esa justicia humana, toda esa autojusticia de la mente. Entonces dice el Señor, a unos, versículo 9, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿ya vieron? A unos que confiaban en sí mismos, como justos, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. ¿Ven qué interesante? ¿A quiénes se las dijo? A algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Les enseña esta parábola. Primero, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo. Ahí voy con mis lentes. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y hago otras cosas más. Más, dice el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, dice el Señor Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¿Cuánto daño hace, fíjense, cuánto daño hace la justicia humana, la autojustificación? Escribe, voy a ir rápido porque ya se me fue el tiempo. La autojustificación te ocasiona, escribe, una opinión errada de ti mismo. Fíjense, la autojustificación ocasiona una opinión errada de sí mismo. En otras palabras, afecta tu identidad. ¿Cómo que afecta mi identidad y la opinión de mí mismo? Sí, claro. Nosotros podemos ver en esta parábola que la autojusticia de ese hombre lo hizo pensar de sí mismo de una manera increíble. O sea, ¿por qué? Porque incluso él ve a los demás como menores que él. Increíble. Entonces, uno de los daños de la autojusticia es una opinión errada de ti mismo. Fíjense, ¿eh? Número 2, otro daño enorme de la autojusticia, o sea, del que, vamos a recordarlo como lo dice aquí Jesús, de este hombre que oraba de esta manera, Dios, te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como los otros hombres, no soy como los otros hombres. Él dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, este ya pensó que él estaba en una bolsa diferente y que entonces no necesitaba tanto de Dios, ¿no? Porque él ya era de otro nivel, ¿no? Y este pensamiento de autojustificación, escribe esto, te puede llevar a pensar, a creer que Dios es deudor de ti. O sea, en otras palabras, como tú has hecho tanto para Dios, como tú has cumplido lo que supuestamente Dios ha pedido, entonces Dios está en deuda contigo. Y por eso te tiene que cumplir todo lo que tú le pidas, porque tú has cumplido con él. ¡Wow! Este pensamiento, y lo siento mucho, sé que a algunos les puede molestar, no de aquí, sino de algunos que están por ahí, lejanos y cercanos, que enseñan, y eso no es el evangelio. No lo estoy diciendo por eso, pero tocó decirlo. Es que algunos enseñan que pareciera que Dios está obligado a hacer lo que tú quieres, porque supuestamente tú has hecho lo que Dios quiere. Eso no es así.
Eso no opera el reino de Dios. El reino de Dios no opera de esa manera. Dios no está haciendo un trueque con nosotros. Dios no está en una negociación contigo. ¿Por qué? Porque no es el interés de Dios que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, sino la intención de Dios es que el Cristo que está en ti manifieste una vida. Y que tú y yo siempre entendamos eso y sepamos que el apóstol Pablo de hecho dijo, uy, se me fue el pasaje, pero lo que el apóstol Pablo da a entender es más bien, yo le debo todo a Dios. Aunque Dios, obviamente, a ti y a mí, ni a nadie le cobra nada, porque vuelvo a lo mismo, eso es gracia. Es la expresión de amor de Dios. Pero quien entiende esa gracia, esa expresión, y que todo eso lo hemos recibido por gracia, escuchen, nosotros no podemos, se desarticula ese pensamiento de que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, y se revierte al decirle al Señor, papá, aquí está mi vida. Tú me has dado todo, la vida de tu hijo. Moriste por mí. Papá, te quiero servir. Anhelo servirte no por el pago de lo que tú has hecho, sino es una gratitud enorme y permitir que tu hijo que está en mí crezca y se manifieste. Este tremendo orgulloso fariseo que ha crecido en la autojusticia, casi cree que Dios es deudor de él. O sea, ¿sabes qué, Dios? Pues tú creo que me debes, porque mira lo que he hecho. No soy como los otros hombres, no soy ladrón, injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano. Es más, mira, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, mira todo lo que he hecho por ti, por tu iglesia, ¿no? Por todo lo que te he dado. Realmente necesitamos desarticular ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios, de repente por eso esas personas ponen a Dios como deudor y entonces creen que Dios tiene que hacer lo que ellos dicen. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede cuando Dios, obvio, no hace lo que ellos dicen? Pues ahí viene el quebranto, se decepcionan, algo falló. ¿Quién falló? ¿Falló ¿Le faltó fe? ¿Fue el diablo? ¿Algún pecado oculto? Ya he hablado muchas veces de eso. Malos diagnósticos, confusión. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Fíjense, ahorita vemos otro matiz. Por no entender su gracia, por no entender su gracia maravillosa. Entonces, este hombre, ¿qué crea? Entonces, la autojusticia, una opinión errada de uno mismo. Número 2, creer que Dios es deudor de nosotros. Terrible. Número 3, también se nota aquí un menosprecio a los demás. ¿Ya vieron? Y eso sí es típico, ¿no? El que crece en esa vida religiosa de autojusticia, o sea, de que él mismo está obrando esa santidad, él mismo está portándose bien, tremendamente bien, porque él mismo se ha esforzado en obedecer a Dios, que suena todo eso muy bien, pero esa no es la manera de operar en el reino. Vuelvo a decirlo. ¿Cómo se produce? Ok, voy a decir esto. ¿Cómo se produce, cómo se manifiesta esa santidad dentro de nosotros? Pues es bien sencillo, ahora lo entendemos. Esa santidad se manifiesta a través de nosotros cuando la vida del Hijo está siendo desarrollada y la vida del Hijo, escucha, es la vida santa. Esa vida es santa. No es un esfuerzo de nosotros por hacer bien, sino es la manifestación del Hijo en perfección. Por eso nosotros ni siquiera hacemos bien y nos preocupamos por hacer bien. Lo que nosotros permitimos es que la perfección de la vida del Hijo se manifiesta a través de nosotros. Y eso, el saber que es la vida del Hijo que se manifiesta en perfección, nos permite, escucha, no menospreciar a los demás. Como que, porque ¿saben qué sucede? El que cree que lo logró, empieza a generar un creer y un menospreciar al otro que no lo logra, supuestamente. Entonces, menosprecia al que no lo logró porque él cree que ya lo logró. Eso es lo terrible de ese sistema de pensamiento.
Entonces es el que se autojustifica, el que logra supuesta santidad por él mismo, lo único que empieza a generar es menosprecio por los demás. Por eso, la persona legalista, que es una persona que ha crecido y que opera en la autojustificación, en su propio esfuerzo para hacer lo correcto, es una persona que es cruel con los demás. ¿Han visto cómo juzgan a las personas? ¿Cómo las condenan por un acto que hicieron, por un pecado que cometieron? ¿Cómo las condenan? ¿Las mandan al infierno? ¿O las corren de las congregaciones? ¿O los exhiben enfrente? Y perdón que lo diga, pero eso hacen. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos viven en la verdadera justicia y claro, viven no en la verdadera justicia, viven en su justicia. Por eso a los demás los ven con menosprecio, porque ellos no han logrado lo que ellos sí lograron. Y te voy a decir, ni tú ni yo, humanamente hablando, podemos lograr santidad. Santidad es fruto de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿quién se puede jactar de eso? Nadie. Si hay manifestación de una santidad exquisita, de perfección a través de nuestra vida, es la gloria es para Cristo, porque es su vida. Nosotros estamos humanamente imposibilitados, pero espiritualmente, con la vida de Cristo, cuando esa vida se manifiesta en perfección. Entonces, cuando alguien cae en pecado, no lo condenamos, no lo juzgamos y lo mandamos al infierno. Procuraremos ayudarlo, enseñarle para que él pueda ver que la vida que porta en su espíritu es extraordinaria, que la conozca, que la experimente, que se enamore de la vida de Cristo que está en él, que podamos ayudarle, ser facilitadores para que ese Cristo se forme en él y él pueda disfrutar la perfección de Cristo en su vida. Y entonces ver cómo los vicios se van, cómo la fornicación se va, cómo el adulterio se va, cómo la mentira se va, y todo se va, ¿por qué? Por el crecimiento de la vida de Cristo en él. Qué maravilloso, ¿no? Y la gloria de nuevo es para él. Ok, otra cosa que genera la autojusticia es orgullo, obviamente. ¿Por qué? Porque el que se está autojustificando, el que se está produciendo esa supuesta santidad o esa supuesta vida correcta, pues genera orgullo. Hace rato tenemos un monstruo, y si la persona es un líder, un ministro, un pastor o apóstol, lo que sea, o monaguillo, lo que sea, este es un concepto mental que daña a todo el que opere en él. Empezará a generar la autojusticia un tremendo orgullo. Y en el orgullo no opera Cristo. La vida de Cristo no se manifiesta en orgullo. Otra cosa que también vemos aquí es que en esta autojusticia provoca, escucha esto, no agradecer lo que Dios ha hecho por uno. No agradecer lo que Dios ha hecho por uno, sino que esta autojusticia opera en lo que uno ha hecho por Dios. Por eso ese hombre ni agradeció nada. Ese hombre no agradeció nada. Ese nada más dijo, mira, yo lo he hecho, todo esto lo he hecho por ti. Un monaguillo orgulloso, exactamente. Y por último, obvio, ya lo dije, pero la autojusticia provoca juzgar a los demás. Entonces, por eso hay personas que juzgan, critican, juzgan. Es increíble que este hombre de esta parábola que menciona a Jesús, según está orando, pero está criticando al otro. Ay, me recordó a unas experiencias, ¿verdad? Según está orando, está bien espiritual, según, pero ¿qué está haciendo? Está diciendo, ¿verdad? Diciendo, ay, mira, Señor, mira, yo no soy como los otros, como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, andaba pelando el ojo, decir, no, ese sí está perdido, yo no estoy tan perdido como él, no, yo no soy como él, no, yo soy de los buenos, de los mejores, y wow, y entonces fíjense qué interesante. Entonces, miren, la crítica, el chisme, el juzgar, no es el diablo, es una estructura terrenal que no ha sido desarticulada
que está siendo nutrida probablemente de justicia personal. Es una persona que todavía no se le ha revelado la gracia. Por eso la gracia es importantísimo, afirmar el corazón con la gracia. Por eso es importantísimo que nos sea revelada la gracia de papá, la gracia de Dios, y que crezcamos en esa gracia. Crecer en la gracia, decían los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso nos va a librar de todo esto que acabo de comentar. ¿Ya vieron? O sea, la gracia es necesaria. ¿Para qué? Para hacer una renovación de la mente. Porque la mente de Cristo opera en la gracia. El reino de Dios opera en la gracia. El evangelio opera en la gracia. Tú y yo en el hombre nuevo operamos en la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos a ver nada más y con esto termino. En cambio, cuando una persona no está dependiendo de la autojusticia, sino depende de la gracia de Dios, pues todo lo contrario. En la gracia, y con esto ya terminé, se los prometo, en la gracia se fortalece la identidad correcta, la identidad de hijos, porque un hijo, precisamente un hijo, el principio y todos los principios de hijo y de paternidad operan en gracia. Repito, la verdadera paternidad opera en gracia. La operatividad del hijo verdadero opera en gracia. Maravilloso. Ninguno de los dos son asalariados. El padre funciona como padre para el hijo en gracia y el hijo funciona para el padre en gracia. Maravilloso. Por eso Dios nos pone en esta realidad de ser sus hijos y Él nuestro papá. Porque también nos quiere mostrar la gracia, esa gracia extraordinaria de un padre a un hijo, y nosotros manifestemos esa gracia como hijos de nuestro papá que tanto nos ama. Entonces, cuando una persona crece en gracia y depende de ella, se desarrolla su identidad correcta. Número 2, obvio, opera en humildad, porque sabe que no es Él, sabe que es el Señor. También opera en arrepentimiento verdadero, porque algo que hace la gracia es que también nos muestra quién realmente somos. Y entonces tenemos la humildad de decirle, Señor, pues fallé, la regué, no hice esto. Y entonces, de hecho, solo en la revelación de la gracia podemos operar en el verdadero arrepentimiento, como lo hizo el otro hombre que le dijo, no, ni siquiera se acercó y dijo, yo no soy digno ni de estar cerca. Obviamente tú y yo sabemos que no estamos en esa condición. Nosotros somos hijos, pero aún así, como hijos, el Padre, fíjense, en su gracia nos muestra nuestra realidad. Y en esa gracia, donde sabemos que no nos está condenando, ni juzgando, ni mandando al infierno, pero Él quiere seguir creciendo en nosotros, nosotros nos arrepentimos y decimos, perdón, papá. Y sinceramente, aquí está mi vida y perdóname. Oiga, cuando quieras pedirle perdón a Dios, pídeselo. No, pero yo ya estoy en el nuevo pacto y yo ya fui perdonado. Sí, pero pues también fallas ahí de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando te avientas un chiste en contra de tu suegra y eres un poco brusco. Pues pide perdón también. Fundamental. Es que la gracia te permite ser libre. ¿Libre para qué? Para pedir perdón, para perdonar, para reconocer quién eres. Qué maravilloso. También, cuando dependes y creces en la gracia de Dios, consideras, fíjense, el otro consideraba a los otros como menores. Bueno, en la gracia consideras a los demás como mayores. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses. Considera a los otros como mayores que tú. ¿Y por qué como mayores? ¿Sabes por qué? Porque lo mismo, tú sabes toda la riqueza en la gracia de Dios, así como Dios hizo contigo y hace contigo, sabes que también hace con ellos. Y que así como te ha dado a ti las riquezas de su gracia, sabes que se las ha dado a ellos y sabes que también requieres de la gracia que Dios les ha dado de ellos para tú seguir creciendo en Cristo Jesús. Entonces, eso permite que tú honres a los otros y los puedas ver como importantes para tu vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sana! ¡Qué sanidad y qué salud trae al alma la gracia de Dios! Porque nos permite considerar a los demás como mayores que nosotros. ¡Qué maravilloso! Además, también nos permite agradecer por
todo, por todo. La gracia es la que te permite dar gracias, porque sabes que todo es por Él y que todo se lo debes a Él. La gracia también, obviamente, es depender totalmente de Dios, no de nuestro esfuerzo ni nuestra inteligencia. Y también, por último, nos habilita esta gracia para dar amor y gracia y dar gracia a los demás. ¡Qué maravilloso! Todo lo contrario a lo que el otro muchacho estaba haciendo allá, ¿no? Mientras está diciendo yo soy esto, no soy como aquel, la gracia a nosotros nos permite y nos habilita dar amor, mostrar misericordia, paciencia y que la gracia de Cristo misma que nos habita se manifiesta hacia los demás. Es allí donde nosotros podemos poner una mejilla cuando ya nos dieron en la otra, podemos cargar más de lo que se nos ha pedido y sobrepasar los límites humanos de amor, de paciencia, de perdón incluso, y mucho más que el perdón, sino ni siquiera tomar la ofensa, porque hemos aprendido y hemos entendido cuánto amor y perdón el Señor ha derramado en nuestros corazones. Familia, ¿cuánto te ha perdonado papá a ti? Yo creo que a mí me ha perdonado más. Pablo decía, yo soy el peor, el más pequeño y el más pecador, si ustedes quieren, porque él entendió que así es precisamente como solamente así Cristo puede ser manifestado cuando nosotros reconocemos que todo es Él, todo es por Él y todo es para Él. Tu vida es de Él, es por Él y es para Él. Amén. Gracias a Dios. Papá, muchas gracias.